Dios bendiga a todos en esta oportunidad que el Señor nos brinda. Vamos a darle gracias a Él porque es importante que usted aprenda a desarrollar tanta fe como le sea posible. Un predicador, hablando de la fe, lo puso en estos términos. Usted puede tener poca fe que hará posible que su alma llegue al cielo, pero si usted tiene mucha fe, usted podrá traer el cielo a su alma. Y es que el deseo del Padre es que nosotros vengamos a los pies de Jesús y cuando esto pase, Él desea que comencemos un camino de fe hasta crecer a la estatura de Jesús. ¿Y cómo es esto? Pues mírenlo desde esta perspectiva. La vida será el salón de clases, la Biblia será el texto a estudiar, los profetas y apóstoles serán los profesores y Abraham será el rector de la escuela de fe. Así que vamos a aprender algo sobre Abraham, sobre su nombre y todo lo que él consiguió en el Señor. Él ha sido conocido a través de los siglos y es amado y admirado por los judíos y por los cristianos. Es llamado el Padre de la fe, el Padre de los que creen y es el inspirador de todo el capítulo 11 de Hebreos. Y no solamente eso, es el eje central, es el hombre central, el hombre de admirar, el hombre de reconocer y el hombre de seguir en todo el capítulo 11. El capítulo 11 es la galería de los campeones de la fe. Es el museo que habla y nos muestra la historia de todos aquellos hombres de fe que de verdad creyeron a Dios y esperaban a Dios. En el capítulo 11, en el versículo 8 en adelante dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén y amén. Es maravilloso ver lo que la palabra nos enseña, lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Completando esto en Romanos capítulo 4, versículo 11, siguiendo hablando de Abraham, dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén y amén. Maravilloso. Maravilloso todo esto que la palabra nos enseña. Y a Abraham se le llama como el padre de todos los creyentes. Hebreos 11:6 nos enseña, pero que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Oremos y démosle gracias a Dios y digamos: Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra, de conocerte más íntimamente, de saber más de ti. Y hoy, Señor, el objetivo de esto es aprender de la fe, entender que sin fe es imposible agradarte. No vamos a hablar de la fe que está trillada en el sentido de que es lo que usted necesita para alcanzar lo que quiere, lo que usted le provoque. Hoy vamos a hablar de esa fe que me acerca a ti, esa fe que me bendice, esa fe que me llena de tu presencia, esa fe que exalta y glorifica tu nombre y me muestra a un Dios poderoso y maravilloso. Para Él quiero vivir, a Él quiero agradar y deseo que Él sea mi inspiración para seguir adelante y ver la gloria eterna por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bendito sea el Señor, qué bueno es Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted agrada a Dios, no importa quién desagrada. Pero si usted agrada al hombre y desagrada a Dios, déjeme decirle que usted está en serios problemas. Usted no puede agradar a Dios si no tiene fe. La fe es la marca de todo cristiano. Usted agrada a Dios porque tiene fe. Si usted no tiene fe, usted no puede agradar a Dios. Usted sigue a Dios porque tiene fe. Si usted no tiene fe, usted no puede seguir a Dios. Así que
Esto podríamos hacer de ellos un extenso juego de palabras, pero fe es el fundamento y es la base de todo. Es fundamental que nosotros creamos en Dios. Es importante que nosotros veamos esto. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, encontramos algo maravilloso. En el versículo 29, Juan 6, 29, respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y es que la fe se resume o se sintetiza en creer a Dios, en creer a sus promesas, en creer todo lo que Él nos habla y nos dice. Es el fundamento de esto. ¿Desea usted servirle a Dios? Usted debe comenzar con creer en Dios. Y para usted creer en Dios, usted necesita tener fe. El pecado más grande no es las violaciones, o el robo, o la mentira, o el engaño, o la idolatría, o la hechicería, o la brujería. El pecado más grande de la humanidad es la incredulidad. Cuando usted cree, le es fácil tener una vida íntegra y pura a los ojos de Dios. La principal obra del Espíritu Santo es convencerlo y convencer a toda la humanidad del pecado, pues ellos no creen. La gente se pierde y es condenada, en realidad no es por el pecado o por X pecado o cierta situación, es porque no han creído. Es importante y es fundamental que todo se entienda, está fundamentado sobre la fe. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 18, dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces todo gira en torno a creer. La incredulidad es la fuente de todos los pecados. Adán y Eva pecaron en el Edén porque no creyeron a Dios, no le creyeron, les fue difícil aceptar lo que Dios quería. En Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén y amén. Tremendo versículo, tremenda verdad. Usted nunca tendrá victoria en su vida cristiana, hablando espiritualmente, si no cree en Dios, si no cree en sus promesas. Y recuerde, para creer en Dios, usted y cualquier persona necesita tener fe. Entonces, estudiemos un poco la vida de Abraham. Él fue un pagano, él fue un idólatra. Él vivía en una tierra llena de pecadores, 2000 años antes del nacimiento de Jesús. El Padre le habló, Abraham lo escuchó y sencillamente creyó. Dios lo inscribió inmediatamente en la escuela de la fe. Abraham fue un peregrino y además tenía 75 años cuando fue inscrito en la escuela de la fe. Así que, iglesia, no me diga que usted es demasiado malo o usted es demasiado viejo para caminar esta senda de la fe. Analicemos. Abraham, un hombre de más de 70 años, empresario, establecido en una gran ciudad, rodeado de amigos y familia, casado con una linda mujer, tiene un encuentro personal e íntimo con Dios. Recibe órdenes de dejar todo y moverse a un nuevo territorio. Él no conoce. Dios no le dice cuánto durará el viaje. Dios no le dice qué va a hacer allá, ni que la tierra que Dios le tiene preparado está lista para recibir y para que él haga esto o aquello. No le dice nada. Tampoco le dice por cuánto tiempo se quedará allá. Solo le dice: levántate y vete. Y así lo hizo. Se inscribió así en la escuela de la fe. Las palabras nos dice que Abraham y Sara fueron extranjeros y peregrinos en la tierra de Canaán, igual que nosotros. Abraham no era un aventurero ni un fugitivo, mucho menos un vago sin rumbo por la vida. Era un extranjero, sencillamente un extranjero lejos de su tierra y peregrino que caminaba hacia su verdadero hogar. Eso es lo que tenemos que entender. Usted en la tierra, yo en la tierra, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí, pero al mismo tiempo somos peregrinos, dice Hebreos en el capítulo 11. ¿Por qué peregrinos? Porque vamos rumbo, vamos camino hacia nuestro nuevo hogar, hacia nuestro verdadero hogar, hacia nuestro eterno hogar. Esto no es una historia para entretenernos, esto es una verdad que sirve de inspiración para nuestras vidas. Así que vamos a tomar algunos principios aprendidos de la vida de Abraham para que tenga usted una fe viva que agrade a Dios, de tal manera que usted
se enrute en el camino hacia la patria celestial. Porque de eso se trata toda la vida en Cristo. Es una preparación para llegar a la patria celestial, para alcanzar la vida eterna y para deleitarse con el Señor. Así que vamos a ver algunos principios fundamentales para que usted crezca en la fe, pero recuerde, estamos hablando de la fe que agrada a Dios, la fe que me acerca a Dios, la fe que me lleva a conocer a Dios, la fe que me permite depender de Dios. No estoy hablando de la fe que usted necesita para comprar un carro, para hacer un viaje y para hacer una casa. No estoy hablando de una fe que te lleva a una materialización de tus sueños, de tus anhelos, deseos, o por qué no decirlo en unos términos más directos, al cumplimiento o alcanzar tus antojos. No estoy hablando de esa fe. Así que el primer principio es el principio de escuchar oyendo. ¿Sí? Así como lo oye, escuchar oyendo. Debemos escuchar con atención a Dios. Debemos aprender a entender lo que Él dice. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tremenda verdad la que la Biblia nos muestra. Abraham siendo llamado. Usted tiene un llamado. Dios lo ha llamado. Usted no está escuchando hoy esta enseñanza por pura casualidad o algo. Dios tiene un propósito claro con usted. Lo está llamando y quiere mostrarle su gloria y quiere llevarle a nuevas dimensiones que usted no conocía. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice el Señor de la siguiente manera: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En otras palabras, el Señor lo llamó a usted, me llamó a mí, a una vida nueva, a un estilo nuevo, a una cultura nueva. Fuimos llamados. Y los que me están escuchando y están diciendo amén, es porque atendieron ese llamado. Por eso digo, escucharon oyendo. Eso quiere decir que atendieron. Sabían que este mensaje, que ese llamado era para ellos, que era con ellos. Así que es importante que usted aprenda a escuchar a Dios oyendo, con todos sus sentidos y por sobre todo con el deseo de obedecerle. Porque a veces escuchamos y estamos escuchando algo, pero preparando dentro de nuestro interior los argumentos para refutar lo que se nos está diciendo. Así que usted escuchó con todo el ánimo de obedecer a Dios. Y cuando Dios le hace el llamado a Abraham, lo hace de una forma personal, de una forma íntima. En Génesis, allí al comienzo de sus Biblias, en el capítulo 12, vamos a seguir estudiando. Hoy voy a darles muchas citas bíblicas que van a edificar sus vidas. En el versículo 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas, óigame bien, todas las familias de la tierra. Según esto, la raíz de la fe es escuchar la voz de Dios. La raíz de la fe es saber que Dios me está llamando de una manera directa. En Génesis capítulo 11, usted va a entender algo importante. Capítulo 11, versículos 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén y amén. ¿Por qué he leído este versículo? Quiero que note usted la diferencia entre una generación. Sinar, quiero recordarle, es Babilonia, y Babilonia es lo que hoy es Irak. Y quiero hacer un comparativo entre ese capítulo 11, los versículos 1 al 4, y el capítulo 12, versículos 1 al 3. Dios habla a Abraham y dice lo que él hará. Te llevaré a un lugar especial y haré de ti una nación grande.
Y empieza Dios a darle instrucciones y a soltarle un plan que nace del corazón de Dios y que tiene un propósito intensivo en los planes de Dios. Esto es fundamental. La fe es aprender a escuchar a Dios y planear y ejecutar lo que Dios ha planeado para mi vida. Ejecutar y volverse parte del desarrollo del plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Génesis 11 nos muestra una situación parecida. Hay un plan, hay un propósito, pero todo nace del corazón del hombre. Y aquí viene la diferencia. En Génesis 11 el hombre dice, hagamos esto, hagamos aquello, y esta es la filosofía de hoy en todo el mundo. Hagamos esto, hagamos aquello, emprendamos por aquí, emprendamos por allí. Estamos tratando de edificar proyectos tan grandes que nos lleven hasta el mismo infierno. Se busca materializar sueños personales para sobresalir en todo. Esa gente de la tierra de Sinar no solo quería construir una gran torre, sino que además el tener un nombre imperecedero, que nunca se olvidara y siempre se hablara de ellos. Y nos muestra la Biblia que el nombre de alguno de ellos no está. No se menciona ninguno de ellos. El plan que ellos querían, hacer historia y pasar, no fue posible. No fue posible. Entonces la diferencia, y eso es lo que hizo Abraham, el padre de la fe, que Dios habla, que Dios traza un camino, que Dios determina un propósito, que Dios hace un llamado, y Abraham dijo, sí, Señor. Sencillamente obedeció. No refutó, no evaluó, no pensó, no preguntó. Sencillamente, si Dios lo dijo, yo lo hago. ¿Qué camino hay que tomar? ¿Qué hay que hacer? Y emprendió la ruta que Dios le estableció. En Génesis 11, estos hombres lo planearon todo. Se me parece mucho lo que hoy en día se está enseñando desde los famosos COAS o desde la famosa teología de la prosperidad. Y perdone que insista tanto, porque eso es lo que se enseña hoy en día. Usted es dueño de su destino, usted es dueño de su futuro, usted debe profetizar sobre su futuro, usted debe decir esto, usted debe decir aquello, usted debe decretar, usted debe declarar. Y uno lo oye continuamente. Yo digo, yo declaro, yo profetizo, yo determino, yo hago, yo trazo. Y este no es el llamado de Dios. El llamado de Dios fue el que tuvo Abraham. Y ese es el que tiene que buscar usted. Señor, me alcanzaste, limpiaste mis pecados, hiciste un llamado a mi vida, ¿qué quieres? Señor, aquí están mis hijos, ¿qué planes tienes para ellos? Muéstrame el camino a seguir. Muéstrame la ruta a seguir, Señor. Necesito andar en tu voluntad. No quiero cuestionar. No quiero reorganizar lo que tú ya organizaste. No quiero replantear lo que ya tú planteaste. Sencillamente, ayúdame a obedecer. Ayúdame a entender que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Que si tú lo determinaste así, aunque no me guste, aunque sea el camino más largo, aunque sea muy demorado, aunque no esté dentro de los planes que yo traía, no importa. Si salió de ti, lo recibo. Si viene de ti, lo acepto, lo abrazo y haré todo lo que tú me digas. Es eso lo que Dios quiere que hagamos. Es ahí donde Dios quiere que usted y yo andemos y caminemos. Entonces, ¿qué diferencia tan tremenda? ¿Cómo podemos entonces escuchar la voz de Dios? ¿Qué debo hacer? Iglesia, usted debe aprender a conocer la voluntad de Dios. Debe agradecer a Dios por su voluntad y tiene que permanecer en ella, aunque le incomode y, como lo decía un momento, aunque no le guste. En Primera de Juan, vamos allá al final de las Biblias, en el capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, vamos a encontrar algo maravilloso que va a edificar nuestras vidas. En el versículo 14 dice el Señor así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quiere que le diga una cosa? Dígale al Señor: Padre, necesito un carro, pero quiero que tú lo escojas por mí. Padre, anhelo una casa, pero escógela tú. Tal vez alguien te haya dicho: mire, ve al carro, móntate, siéntate, písalo, declare, decrete que es suyo, proclame, cuéntele a la gente, porque eso es actuar por fe. No, por fe es esperar lo que Dios diga.
Porque usted puede decir, Señor, anhelo un carro. ¿Qué opinas tú? Y Dios te puede decir, no vas a tener un carro por ahora. No es el tiempo. Y si usted ya salió, entre comillas, a declarar por fe que eso estaba ya listo, usted va a ser avergonzado. Y en ningún momento Dios le ha dicho que le va a dar un carro, y mucho menos. Pídele al Señor lo que usted desee y anhele, cuéntele, abra su corazón a Él. Pero espere como buen hijo, obediente, sujeto y sumiso, a que Él diga sí y te tengo preparado esto. Y así para cada cosa. Señor, ¿qué tienes para el futuro de mis hijos? ¿Qué carrera quiere que estudien? Y cuando Él le diga y le muestre en qué universidad, Señor, a dónde los vamos a llevar, qué vamos a hacer con Él. Y es ahí donde usted aprenderá a crecer y a fortalecerse en la fe. Esto es creer. Esto es escuchar oyendo, atendiendo todo lo que Dios diga. Otra cosa importante que el Señor nos enseña y que usted tiene que aprender a orar de la siguiente manera. Diga cuando esté orando, Señor, si esta es tu voluntad, confío en ella. Y si es así, entonces haré lo que tú me digas. Y cuando esto empieza a darse en su vida, usted está andando en una gran fe. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo a obedecer sumisamente lo que Dios dice y lo que Dios ordena para su vida. De esto se trata la fe. No se trata de declarar, proclamar ni decretar. Se trata de obedecer. Se trata de aceptar la perfecta, la buena y agradable voluntad de Dios. ¿No es maravilloso esto? ¿No cambia esto todo? Pero entonces, según esto, hay una pregunta importante que podemos hacernos. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Bueno, partamos de que Dios escuchó la voz del Padre. Jesús escucha la voz del Padre. Abraham escucha la voz de Dios. Y tal vez esto nos ponga a pensar y nos haga sentirnos un poco menor que alguno de ellos, pero no es así. Miremos Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis capítulo 12, versículo 7. Está Abraham y tiene un encuentro con el Señor. Y se le aparece Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén y amén. Entonces, encontramos que Dios se le manifiesta a Abraham y le habla directamente. A mí nunca se me ha aparecido Dios así. Y cuando miro la palabra, ni siquiera Moisés, Dios le habló a través de una zarza ardiente, una zarza que no se consumía. Claro que a mí tampoco Dios me ha hablado a través de una zarza ardiente de una manera sobrenatural. También leo en la Biblia que Dios le habló a Saulo y Saulo oyó la voz de Dios. Un día iba camino a Damasco con unas negras intenciones sobre la iglesia. Era el mediodía, hacía un sol radiante y dice que de pronto hubo una luz aún mucho más radiante, más intensa. Y esto asustó a la bestia en el que él iba y se cae. Y la luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. E inmediatamente escuchó la voz de Dios. A mí tampoco Dios se me ha aparecido con una luz radiante. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer en el momento dado. Si Él quiere, lo puede hacer. A Simón Pedro dice que estaba un día en la terraza de su casa y vio una visión y al mismo tiempo escuchó la voz de Dios. A mí tampoco Dios me ha hablado así continuamente. De pronto he oído la voz de Dios eventualmente, así de una manera audible, pero no siempre es la forma. Y esto no quiere decir que debe ser la norma para lo que estamos esperando hoy. Y yo oigo muchas veces esta queja, pastora, mi Dios no me habla. Yo siento que Dios no me habla. Y yo quisiera estar orando y me gustaría escuchar la voz de Dios, sería magnífico. Pero aquí hay algo maravilloso que usted tiene que aprender a entender. Y por eso le digo que no somos menos que los del Antiguo Testamento. No somos menos que ellos. Hebreos capítulo 1 nos enseña lo siguiente. Vamos allí
Yo quiero que usted aprenda hoy mucho de parte del Señor. Versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento hablaba por medio de los profetas. Venían visiones y revelaciones específicas y directas como las que yo le acabo de decir. Pero en estos tiempos, en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús o Dios, el Padre, nos está hablando a través de Jesús. Recuerde que Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra viva. Así que cuando usted quiera oír voz de Dios, sencillamente tome su Biblia y lea la palabra. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe, dónde leer, qué buscar. Y cuando Dios le esté hablando por medio de la lectura de la palabra que usted está haciendo, prepare su corazón porque Dios le está hablando. Dios lo está enseñando y Dios lo está instruyendo. Entonces, ¿cómo nos habla Dios hoy por su Hijo? La Biblia nos enseña que tenemos 3 cosas. Número 1, la palabra escrita de Dios. 2, la mente de Cristo, para recibir y entender lo que Él nos habla. Y tercero, la guía del Espíritu Santo, para revelarnos y llevarnos al lugar donde Dios quiere hablarnos. Entonces, yo creo que no somos menores que las personas del Antiguo Testamento. Al contrario, esto es una gran ventaja. Una gran ventaja es que tenemos su palabra y en cualquier momento podemos tomar la Biblia y tenemos el maravilloso consejo de Dios. ¿No les parece sorprendente? A mí me encanta. Hay gente que se entretiene mucho en el devocional porque oye música cristiana. Pero yo creo que lo más hermoso y oír música cristiana, siempre y cuando vaya dirigida para adorar a Dios, es una cosa. Pero si usted lo está oyendo para entretenerse y para pasar un rato rico, está perdiendo el tiempo en su devocional. Usted en el devocional debe alabar y exaltar y glorificar el nombre de Dios. Pero usted lo que está haciendo es preparando su espíritu y su alma para recibir el consejo de Dios y para recibir la palabra de Dios. Porque es cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra, cuando usted tiene contacto con el Hijo de Dios, que usted recibe revelación. Entienda esto, cuando usted y yo nacimos de nuevo, fuimos regenerados y recibimos la mente de Cristo. Eso dice la palabra. Primera de Corintios, vamos allí y vamos a seguir aprendiendo. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es glorioso. El hombre natural se refiere al hombre que no es salvo, pero está diciendo que hay un hombre que no es natural, un hombre espiritual, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que a través de esa mente es que conocemos la voluntad de Dios. Iglesia, cuando mi corazón está limpio, camino en integridad, obedezco y vivo una vida santa, yo puedo estar dispuesto y preparado a recibir el consejo de Dios. Así que lo que pienso y decido estará dentro de la voluntad de Dios. Ahora, usted puede pensar que esto es arrogancia. No, no lo es. El enemigo quiere hacernos creer que no podemos conocer la voluntad de Dios o que todo lo que nos haga sentir bien es la voluntad de Dios, y no es así. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted conoce a Dios, cuando el Hijo de Dios se le ha revelado, usted sabe por el discernimiento que el Espíritu de Dios le ha dado cuándo está usted dentro de la voluntad de Dios y cuándo está usted fuera de la voluntad de Dios. Recuerde, la voluntad de Dios no es lo que te hace sentir agradado. Yo oigo muchas veces gente dando pasos o tomando decisiones, y porque es que yo esto siempre lo he querido desde niño. Desde niño yo siempre soñé y hoy tengo la oportunidad de hacerlo, entonces es porque es de Dios. No. Ahora, puede ser la voluntad de Dios que usted adquiera o tenga eso, pero puede ser que no sea el tiempo. Por eso es que usted debe estar en Dios. Así que la verdad de todo esto es que si podemos conocer la voluntad de Dios, también podemos entender cuándo nos salimos de la voluntad de Dios. Y entonces el Espíritu Santo encenderá la luz de alarma y nos hará saber que es malo lo que hicimos. Y si usted está caminando en el Espíritu, entenderá cuándo el Espíritu Santo da esa voz de alarma, cuándo suena esa alarma. Cuando caminamos en el Espíritu no quiere decir que no pecaremos, pero Dios nos hará saber que hay planes diferentes y especiales para cada uno de nosotros. Andar en el Espíritu nos lleva a caminar al ritmo de Dios,
hacia donde Él nos indica. No trate de caminar más rápido que Dios, pero sí camine lo más rápido que pueda hacia Dios. No compita con Dios, acérquese a Dios, busque a Dios de todo corazón, viva para Él, gócese en Él, deleítese en Él, y Él hará cosas grandes, sorprendentes y maravillosas en su vida. Así que ya tenemos este primer principio que tiene que ver con lo que es andar dentro del perfecto camino, dentro de lo que es escuchar oyendo y entendiendo y asimilando la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo no nos equivoquemos y hagamos todo lo que a Él le agrada. ¿Cómo puedo lograrlo esto? Con fe. Con fe. No se trata de ir adelante, no se trata de quedarme, no se trata de imponerme, sencillamente se trata de obedecer sumisamente. Y para obedecer usted tiene que escuchar. Y usted tiene que escuchar oyendo, o sea, con todos sus 5 sentidos y con toda la intención de sencillamente hacer lo que el Padre Celestial quiere. El segundo principio es el principio de correr riesgos. Y se trata de obedecer lo que ya sabe. Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 9, nos dice el Señor lo siguiente: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén y amén. Recuerde, Abraham era un extranjero lejos de su hogar y un peregrino caminando hacia su hogar, hacia su nuevo hogar, ese hogar eterno. Él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vive en carpas y no entierra las estacas muy profundos, pues él decía: esta tierra no es mi mundo, solo estoy de paso. Él tenía una prioridad diferente. Ahora, una de las razones por la cual uno no tiene fe es que su prioridad son erradas. La fe es una forma en que la voluntad del cielo se cumple en la tierra. Y no es que mi voluntad se ejecute en el cielo. Lo que dice la palabra es: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se ejecuta en el cielo. Hay un versículo que es muy trillado y dice: y todo lo que atáis en la tierra es atado en el cielo, y todo lo que es desatado en el cielo es desatado en la tierra. Y se usa para proclamar y decretar palabras de antojo, de capricho que tenemos. Y cuando entonces las cosas no se dan, es porque a usted le falta fe. Pero en realidad la fe es hacer la voluntad de Dios en la tierra. Es aceptar la voluntad de Dios para su vida. ¿Y por qué hablo yo del segundo principio, que es un principio de correr riesgos? Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. Porque no es fácil negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz del Señor y seguirlo a Él. Porque no es fácil dejar aquellas cosas que nos agradan, pero que Dios dice: no me sirve. Eso no encaja con el plan que tengo para ti. Eso no se ubica dentro del proyecto que tengo para tu vida. Y eso no es fácil. Entonces Dios hace un llamado especial en esta hora. Por eso es que no debemos estar tan apegados a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos llenamos de antojos y deseos. Cuando usted comparte tanto con el mundo, tanto con la gente impía y mundana, usted a la final quiere actuar como ellos. ¿Por qué así? Porque a la verdad la carne es débil y la vida del mundo, la vida pecaminosa, es agradable a la carne. Los éxitos más notorios que logramos van a desaparecer, no van a permanecer. A veces queremos vivir a nuestros antojos, hacer todo lo que queremos, o lo que otros tienen, o lo que otros han hecho. Y por ser cristianos, y por tener una relación con Dios, y por conocer los principios de la oración, del ayuno y de muchas cosas, entonces nos sentimos con la capacidad y el poder para hacer lo mismo, o más. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted vive en este mundo, usted camina por este mundo, usted come en este mundo, usted cohabita en este mundo, usted trabaja en este mundo, usted adquiere cosas que necesita para su bienestar en este mundo. Pero su ciudadanía no es de este mundo. Su mirada no está puesta en este mundo. Si usted está viviendo para este mundo, entonces usted
no tiene fe. Cuando su fe se ha desarrollado, cuando su fe ha crecido, su mirada ya no está en este mundo. Usted sabe en quién ha creído y en quién está esperando. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Es usted mundano y se pregunta por qué no tengo fe? Cuando usted es amigo del mundo, usted se constituye en enemigo de Dios. Y déjeme decirle algo, Dios no le va a dar fe, ni va a permitir que crezca en fe sus enemigos. Abraham no fue amigo del mundo, al contrario, él era amigo de Dios. Él sabía dónde tenía puesta su mirada, él sabía qué quería y para dónde iba y a quién esperaba. En primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15 al 17, encontramos lo siguiente: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén y amén. La fe viene por la voluntad de Dios. Cuando usted es amigo del mundo y se complace en la vida del mundo, ¿qué pasa? Que usted termina amando el estilo del mundo y adoptando dicho estilo. Es así de sencillo. Recuerde, la carne, el pecado es agradable. El pecado se entiende muy bien con la carne. Por eso es que no es la voluntad de Dios que usted camine dentro de ese propósito. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice así, 12:2, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se deje moldear a este mundo. Recuerde, usted tiene la mente de Cristo, usted conoce el orden de Dios, usted tiene un plan trazado por el Señor, usted tiene discernimiento dado por el Espíritu Santo y la suficiente capacidad para entender la voluntad de Dios. Cuando usted cede ante la presión del mundo y se amolda a usted entonces no tiene la mente de Cristo. Todo comienza en la amistad con el mundo, que se transforma en amor por las cosas del mundo y luego en identificación con las cosas del mundo para terminar siendo condenado con el mismo mundo. Difícil, ¿no? Complicado este camino, pero así es la realidad. No podemos buscar otra cosa y no podemos pensar en otra cosa. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 32, encontramos lo siguiente: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Recuerda a Lot, el sobrino de Abraham. Todos se insertaron muy bien con la sociedad de Sodoma. Él fue un hombre importante en el ámbito empresarial. Ella, una prominente mujer en la sociedad, y sus hijas muy aceptadas en el ambiente juvenil y tal vez estudiantil de la época. Pero cuando el juicio de Dios cayó sobre Sodoma, Lot, su mujer y sus hijas lo perdieron todo. Todo lo que ellos habían construido, todo lo que era de valor para ellos, sus relaciones sociales, sus amistades, todo lo que habían aprendido de la cultura, todo lo que habían alcanzado en el estatus social, cuando vino el juicio de Dios, todo se perdió. Iglesia, cuando nací de nuevo, fui regenerado y recibí la mente de Cristo. Y todo cambió. Y eso tiene que permanecer en nosotros. Usted no puede dejarse trastornar por los afanes de este mundo, por la cultura de este mundo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tuvimos lo que se llama hoy en el argot de computadores una reseteada, un recambio de toda la información que hasta aquí traíamos y adquirimos una nueva enseñanza. Todo es nuevo.
Hoy se habla mucho de la separación de la iglesia y el Estado, pero el hecho que más se necesita hoy es la separación de la iglesia y el mundo. La palabra de Dios enfatiza que los hijos de Dios estamos en el mundo, pero también nos dice, no somos del mundo. Cuando hoy en día se mira a la iglesia, se tiene que reconocer que el cristiano promedio se parece, que habla, que vive y actúa, que fuma, que beben y ven las mismas películas y ven a los mismos espectáculos y escuchan la misma música que los inconversos. O sea, siguen al mando las mismas cosas que el mundo ama. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Iglesia, los hijos de Dios debemos ser diferentes. Quiero preguntarle, ¿cuáles son sus metas en esta vida? Tal vez quiere amasar una gran fortuna para su retiro. Tal vez su afán ahorita está por tener una gran casa y gozar de una vida tranquila y sin preocupaciones, hablándolo emocional o financieramente. ¿Cuál es la meta que tiene para sus hijos? Que ellos sean famosos y alcancen significativo éxito en la vida. ¿Cuál es su meta en lo concerniente a su relación espiritual con Dios? Son preguntas para que nos detengamos y analicemos, porque esto habla mucho del nivel de fe que tenemos. Esto habla mucho de lo que estamos buscando y lo que estamos esperando en Dios. Insisto con esto. ¿Cuál es su meta concerniente a su relación espiritual con Dios? ¿Está usted preocupado en que sus hijos desarrollen un carácter cristiano genuino, conforme al ejemplo que ven en usted? ¿Dejaría usted el trabajo presente que tiene y tomaría otro menos importante y con menos pago si eso ayuda al crecimiento espiritual suyo y el de su familia? ¿Es su meta solo impresionar a la gente? ¿En compañía de quién quiere estar? ¿De los ricos, famosos y mundanos o de los pobres, sencillos y puros? ¿Qué significa para usted la frase buscad el reino de Dios y su justicia? Iglesia, recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no olvide, si usted agrada a Dios, no importa quién desagrade. Y si usted desagrada a Dios, no importa a quién agrade. Es una gran verdad, pero así tiene que ser. El cuarto principio es un principio de visión. Mantenga enfocada su fe. Usted puede estar de acuerdo con este mensaje y decir amén, pero tan pronto vuelva a su rutina, usted podría olvidarlo todo y quedar fuera de foco. Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice así la palabra: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El verbo activo es esperaba. Si usted lee conmigo el versículo 13, encontrará lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué importante es entender este principio de la visión. Es fácil perder el enfoque correcto sobre los valores que tenemos. Es fácil tener pensamientos mundanos. Es fácil salirnos de la ruta establecida. Es fácil dejar el camino y retomar un nuevo camino. O lo que es peor, es fácil hacer un nuevo camino. Camino que se adapte, que se acomode a mis deseos, a mis placeres y a lo que yo estoy buscando. La verdad es que cuando buscamos la voluntad de Dios tenemos que aceptar lo que Él imponga, lo que Él mande. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bendito sea el Señor. Abraham tuvo una visión y esto le permitió acostumbrarse a ver lo invisible. Recuerde, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es ver cosas invisibles que al ojo humano no son materiales. Que al ojo humano son materiales, óyeme bien, y que se pueden tocar. Pero la fe es ver aquello que no se puede palpar, no se puede tocar, no se puede medir y no se puede experimentar. Ahora, esto nos enseña que por fe podemos ver lo invisible. De eso se trata la vida en Cristo, de empezar a ver las cosas espirituales.
las cosas que no están en este mundo. En segunda de Corintios, vamos a buscar ahí en segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí entiende por qué es importante andar y conocer el principio de la visión? Porque usted tiene que aprender a ver las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven son eternas. Tiene que ver con aprender a conectarse en lo espiritual, con el mundo espiritual. Y para esto usted necesita tener fe. Pablo dice que no estamos mirando lo que se puede ver, sino que miramos lo que no se puede ver. La fe ve lo invisible, conoce lo desconocido y hace posible lo invisible. Una visión enfocada tiene su mirada puesta en las cosas que no se ven, o sea, las eternas. Nuestro ojo natural siempre estará direccionado a ver lo que se ve. Por eso es que usted se antoja, por eso es que usted desea, por eso es que usted quiere adquirir lo que ve en otros y le parece agradable. Y es más, a veces no es una oración pidiendo a Dios, sino es un reclamo a Dios. Una visión enfocada tiene su mirada puesta en las cosas que no se ven, las eternas. Iglesia, hay un mundo invisible que es tan real como el mundo visible. Y todos estos héroes de la fe pudieron ver ese mundo invisible. Estamos en un mundo donde todo lo que vemos está frente a nuestros ojos. La familia, el trabajo, la casa, el carro, etc. No vemos la necesidad de visión. Nunca miramos hacia el cielo, y el llamado que el Espíritu de Dios nos hace en este momento es que pongamos la mirada en las cosas que no se ven. Todo comienza con una visión, con algo que no se ve. Recuerde, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que entender por la fe que hay algo que existe, que es real, aunque no lo vea. Y ese es Dios. Y ese es el reino de Dios. Y que Él es galardonador. Y que Él honra a los que le honran. Que Él se manifiesta a los que le buscan. Y que Él ama a los que le obedecen. Sus ojos en fe lo llevarán a ver todo esto. El quinto principio es el principio de vigilar. Usted debe proteger su corazón. El diablo hará guerra contra su fe. Hebreos 11:11. Y ahí lo dice de una manera muy clara. Vamos a leerlo completo. 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Dios le había dado a Abraham una promesa, pero él y Sara hicieron cosas que Dios no les había mandado hacer. Abraham fue hacia Egipto cuando Dios le había puesto en Canaán. Dios va a probar la fe como probó la fe de Abraham. Esto es súper claro, súper importante que usted lo tenga en cuenta. Y al principio Abraham fracasó en la prueba. Iglesia, Dios probará su fe. ¿Por qué? Porque una fe que no puede ser probada no puede ser confiable. Si usted va a comprar una joya, si usted va a invertir en la compra de un carro o algo, y si este carro es usado, usted le va a hacer un peritaje, usted le va a hacer una revisión. Porque si usted es entendido, usted no va a aceptar todo lo que le digan, todo lo que se ve y todo lo que le muestren. Hay gente tan viva que decora un carro, lo limpia, lo pule, lo maquilla, como se dice popularmente. Pero puede tener un veneno, el motor puede estar para dañarse, la caja, la transmisión, etc. Leía en estos días algo importante. Un hombre compró un carro usado, eléctrico, a muy buen precio. Le costó $18,000. No pensó un momento, no escatimó ni nada. Le pareció un buen precio, lo adquirió. Y a los 6 meses de haberlo comprado, la batería se dañó. Y cuando quiso reponer la batería le costaba $12,000. $12,000. Él no se dio cuenta y no se percató que cuando estaba comprando el carro, creyendo que el valor agregado del carro estaba en que era eléctrico, no se percató que la batería ya había cumplido prácticamente todo su ciclo de vida. ¿Y qué le sucedió? Le tocó venderlo por escasos $4,000. Nadie le dio más, porque el que lo comprara tenía que ponerle la batería. Y él no tenía el dinero para comprarle esa batería y hacer una nueva reinversión de $12,000.
Usted necesita probar. Dios necesita probar su fe y la mía para saber qué tan confiable, qué tan valiosa es. La Biblia habla de las pruebas de la fe. Cuando usted vive una vida de fe, no todo es color de rosa. Abraham debió quedarse en Canaán a pesar de que había hambruna. Él sabía que Dios lo había puesto allí y él debía haber dicho, si Dios me puso aquí, entonces Él me cuidará. Iglesia, esté vigilante, su fe no vaya a ser derribada a causa de los ataques que el enemigo traiga sobre ella. Cuidado con la duda, cuidado con los miedos, con los temores que Satanás quiera poner en su corazón. No es fácil vivir una vida de fe. Usted va a ser atacado aún dentro de la iglesia y por fuera también. Usted va a ser atacado en su hogar. Usted va a ser atacado por el lado de su familia, las personas que lo conocen. Sus hijos van a ser atacados en el colegio. Muchas veces creemos que porque nuestros hijos están en un colegio cristiano allí no les va a pasar nada. También van a ser atacados y pueden ser hasta destruidos. En la vida, a pesar de que tiene fe, va a tener quebrantos y va a tener que pasar por lágrimas. Usted va a enfrentar grandes problemas. Así tenga toda la fe. Pero Abraham regresó y retornó su vida al camino de fe. Él entendió y no se apartó más. El sexto principio es el principio de victoria. Goce de las bendiciones que Dios ponga en su vida. En el capítulo 11, el versículo 12 de Hebreos dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como su arena innumerable que está en la orilla del mar. Bendito sea el Señor. Sara dio a luz un hijo. El nombre de Abraham es conocido y su descendencia es de multitudes. Abraham ha sido una bendición para muchos, ha sido una bendición para todas las familias de la tierra, ha sido una bendición para esta iglesia, para su vida, para mi vida, y estoy seguro que seguirá siendo bendición para muchos. Piense en todo lo que Dios hizo a través de Abraham. Dios hizo que de él saliera la nación judía, los profetas, la palabra, y de su semilla vino en carne nuestro Señor Jesucristo, su Salvador y mi Salvador. Y todo eso se dio por fe. Y hoy la salvación está dispuesta. Y solo a través de un paso de fe es que usted y yo podemos alcanzar el reino de los cielos. Lo bendigo, lo animo a crecer en fe, en el conocimiento de Dios, a entender quién es usted para Dios, a entender los caminos que tiene que recorrer. El ejemplo a seguir, Abraham, ahí está. El autor de la fe, el gran hombre de Dios, y de esa descendencia Jesús, el consumador de la fe, el dador de la vida nueva, de la vida abundante, de la vida de bendición por la eternidad. Recuerde, aunque en Abraham se da el principio de la fe, en Cristo se materializa todo el plan de fe. Es por fe que usted y yo llegamos al reino de los cielos. Es por fe que usted y yo creemos que por medio de Jesús somos salvos. Que el Señor lo llene de su presencia. Que el Espíritu Santo guíe sus pasos. Y que su actuar diario sea un actuar de vida y de agradar continuamente al Padre de los cielos. Bendiciones, un tiempo maravilloso y recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios.